Adelante, doctor Edgar. Buen día. Muy buenos días a todos. ¿Sí me escucho? Sí, doctor, lo escuchamos muy bien. Muy bien. Buenos días a todos. Bienvenidos a la ponencia de hoy de CEMEVI. Eh, Me presento, soy el doctor Eder Farias Cano. Solo déjenme compartir la presentación para que podamos iniciar. ¿Podemos ver ahí bien la presentación? Sí, doctor, ya se ve. Solo hay que decirle iniciar en pantalla completa. Bueno, vamos a oprimir F11 en la pantalla. ¿La podemos ver bien? Listo, doctor, ya se ve bien. Muy bien, nuevamente, buen día a todos. Soy el doctor Eder Farias Cano, médico residente de cuarto año del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano El Batán. Y vamos a ver el día de hoy el tema de trastornos de la conducta alimentaria. Es importante entender los trastornos de la conducta alimentaria desde varios aspectos, no solo el aspecto neurobiológico, el aspecto social, el aspecto psicológico, sino de la parte de la calidad de vida de los pacientes, tanto de que es difícil diagnosticar desde el lado de la psiquiatría un trastorno de la conducta alimentaria por todo lo que conlleva para la vida del paciente, pero sí es muy importante hacer las detecciones desde primer, segundo nivel para que podamos dar abordajes y tratamientos adecuados, ¿vale? Entonces, la CIE-11 actualmente nos define al trastorno de la conducta alimentaria, perdón, como los comportamientos anormales que no pueden explicarse por otra afección de la salud y que no son apropiados para el nivel de desarrollo del individuo ni congruente con las normas culturales. Se incluye aquí tanto alteraciones en el comportamiento que están relacionadas, o más bien que no están relacionadas con preocupaciones con el peso, la figura corporal, la ingesta de sustancias no comestibles o la regurgitación voluntaria de alimentos, como los comportamientos anormales que sí están vinculados a esto. ¿Qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta de esta definición? Porque es una definición bastante amplia y pues realmente aprendernos de memoria nos puede costar trabajo llegar a entenderla o reproducirla. Entonces, aquí lo importante es el patrón en el comportamiento que es persistente, que se relaciona a la parte de la alimentación, la ingesta, el peso, figura corporal y también tiene un impacto en la vida afectiva, causa un malestar significativo al paciente y puede llegar a deteriorarlo a nivel psicosocial o en otras áreas de la vida, llámese familiar, interpersonal, laboral, escolar. ¿Ok? Entonces, ya que entendimos la definición general actual, es importante también entender o hacer mención de lo que son las conductas alimentarias de riesgo, o solo queremos poner en siglas CAR, que estas son prácticas de la alimentación que se llevan a cabo con la finalidad de perder peso y que como tal no constituyen un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí llevan cierto deterioro a la calidad de vida de las personas y pueden en ciertos contextos considerarse síntomas prodrómicos de un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, conllevan cierto riesgo como tal. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de estas que pues, realmente son fáciles de identificar. Siempre es importante hablar un poco de epidemiología. ¿Por qué? Porque esto nos va a hablar del contexto y del impacto a nuestra población que va a estar generando. Algunos estudios, como el de Warden en 2026, nos habla que la prevalencia mundial se ha visto que ha aumentado del 2000 al 2017 de 0,18 a 0,21%. Esto a partir del proyecto War in Data del 2017, que este incremento podrá parecer poco significativo, pero vemos que la variación, si ahondamos en el estudio, nos habla de un 19%. Y si desglosamos los trastornos de la conducta alimentaria en cada región, en cada país, vamos a ver que las dimensiones son bastante significativas. En este contexto, en México, habla el mismo estudio, o más bien el mismo proyecto, que en el 2000 teníamos un 0,5 de prevalencia,
2010 .31 en el 2007 .32, hablándose de una incidencia anual de 22,000 casos en nuestro país. Entonces son cifras bastante importantes que hay que tener en cuenta. Ciertas estimaciones mundiales en otros estudios nos hablan que la prevalencia a lo largo de la vida de los trastornos de la conducta alimentaria van a ser más prevalentes en mujeres. 8% nos hablan. Algunos estudios de autores mexicanos, como Nancianenso, nos mencionan que en México se reportan el 0,46% en las mujeres. En hombres, estudios mundiales nos reportan el 2% y este mismo autor en México nos habla del 0,17%, sobre todo a personas con obesidad. Aquí es importante mencionar que si bien la obesidad no es un trastorno de la conducta alimentaria, puede tener relación con esto por las conductas que llegan a tener los pacientes. Y es un dato en algunos trastornos importantes o que llegue a estar frecuentemente. También nos hablan que las tasas por año en población mundial son de 2% en mujeres y 1% en hombres. Entonces vemos que va variando esto dependiendo de los diferentes estudios. Regresando a la parte de los estudios mexicanos y también de los estudios nacionales, internacionales en comparación, nos hablan que principalmente se ven estos trastornos entre los 25 y 29 años de edad, con un 0,48%. Después, más bien 30 a 34 años, perdón, 51%, seguido del rango de edad de 25 a 29, después del 15 al 19%, y aquí llama la atención que el 0,05% de los 5 a los 14 años. Entonces, es importante notar cómo poblaciones jóvenes que quizá antes no se afectaban o no se reportaban, se están viendo afectadas por trastornos de la conducta alimentaria. Y sabemos que son poblaciones que por el desarrollo que tienen, la ingesta nutricional es bastante importante. En comparación en México, vemos que el grupo de 30 a 34 años y 25 a 29 es el más prevalente, 0,75%. Después de esto, nuestros adolescentes de los 15 a los 19 años, y vemos que en comparación a nivel global de los 10 a los 14 años, el 0,13%. Entonces, es importante las detecciones, sobre todo en nuestros pacientes en etapa escolar y nuestros pacientes adolescentes. Dentro de los trastornos más comunes, vemos que los trastornos no especificados, que son los que no integran un criterio puntual de algún otro trastorno, como son los más frecuentemente mencionados en la literatura o más vistos en la práctica clínica, son la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracones o algún otro, vemos que son los más prevalentes. Y aquí los estudios mencionan que esto puede ser quizá porque no se ha detectado oportunamente o porque no tenemos la suficiente pericia para indagarlos adecuadamente. Realmente estos estudios pues, no son en población mexicana como para que sepamos cuál es la realidad exacta de este tipo de diagnósticos. Después de esto vemos que hasta el 5,8% los trastornos por atracón, bulimia nerviosa con el 2,98% y la anorexia nerviosa con el 2%. En el estudio que se consultó, que es el del Galmich en el 2000 y colaborados en el 2019, no se hacen mención de algunos otros trastornos de la conducta alimentaria, como el trastorno por rumiación, síndrome del comedor nocturno. Solo los engloba en otros trastornos con la prevalencia menor al 1%. Pero vemos que las estadísticas son importantes y esto obviamente pues nos va a impactar en la calidad de vida no solo de los pacientes, sino de la familia. ¿Qué nos dice la ENSANUD continua del 2022? En la parte de la prevalencia de conductas alimentarias de riesgo, que se hizo la encuesta y el cuestionario a cerca de 500 adolescentes mexicanos, vemos que del 23,4 al 45,7% llegan a tener conductas como comer demasiado, preocupación por engordar, pérdida del control sobre lo que comen. Esto independientemente son hombres o mujeres. Hasta el 10% llegan a hacer ejercicio excesivo en el 11,5% y 14,2% dietas para perder peso. Entonces vemos que los adolescentes empiezan ya con conductas que pueden llegar a evolucionar un trastorno de la conducta alimentaria si no se toman las medidas adecuadas. El riesgo de las conductas alimentarias de riesgo, vemos que en salud, en la población general fue de 6,6% de nuestros adolescentes.
El estudio incluyó pacientes que iban desde el rango de los 10 a los 18 años, pero este porcentaje lo engloba más entre los 14 a los 18. Vemos que de estos, el 1,6% tenía un alto riesgo, siendo más prevalente en mujeres en el 2%, con riesgo moderado un 5%, o sea, es más frecuente en ello. Y aquí no había una diferencia entre hombres y mujeres, parece que iban a la par. Vemos, ya comentamos, perdón, de los 14 a los 19 años, que es con donde se comenta, y en las zonas urbanas y metropolitanas es donde vemos estos casos. De igual forma, vemos, o el estudio se comenta, o en otros estudios comparativos, que en comparación con las estimaciones de la ENSANUD o de las encuestas similares en el 2006, 2018 y 2019, ha habido un incremento en estos casos. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿es algo, ay, perdón, ¿es algo que está impactando a nuestra población? Pues sí, perdonen, sí se ve bien la presentación, ¿verdad? Porque se salió un momento. Sí, doctor, sí se ve. Muy bien. Tratando de explicar la parte de un modelo eh, etiopatogénico, de forma general sabemos que en psiquiatría va a responder esto al modelo biopsicosocial, que pues, desde Engels en los 80 más o menos lo describió, pero vemos actualmente que con los estudios que se han hecho, por ejemplo, estudios de GWAS, encontramos ciertos paralelismos biológicos en varios padecimientos psiquiátricos y los trastornos de la conducta alimentaria no son una excepción, pero también los factores sociales, factores psicológicos van a impactar en la génesis de estos padecimientos. Hay muchísimos factores que fungen cierto riesgo y estos van a variar dependiendo de cada estudio, pero la parte biológica aquí es la que más veces va a impactar. Vemos que el riesgo hasta 11 veces en familiares de primer grado con trastornos de la conducta alimentaria. ¿Esto qué quiere decir? Si mamá, papá, hermanos tienen cualquier trastorno de la conducta alimentaria, yo tengo 11 veces el riesgo de padecer alguno de ellos. Y este riesgo se ve más específicamente en la anorexia nerviosa y en la bulimia nerviosa. Se han encontrado más de 30 polimorfismos asociados sobre todo a los tres principales trastornos de la conducta alimentaria que llegan a compartir también paralelismos biológico con trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, trastorno psicocompulsivo, trastornos de depresión. Esto en parte nos explica la comorbilidad con estos padecimientos. El hecho de yo tener un trastorno de la conducta alimentaria previo me confiere el riesgo de tenerlo algún otro en el futuro. El hecho de ser mujer, no por situaciones tanto culturales, porque estamos en la parte biológica, sino se habla del efecto de los estrógenos que fungen en estos padecimientos. Obesidad, diabetes mellitus, enfermedad inflamatoria intestinal también confieren cierto riesgo. Una menarca temprana, un IMC alterado, sobre todo en la infancia y adolescencia. Ya comentamos los paralelismos con situaciones como estrés postraumático, trastorno de déficit de atención, trastorno del espectro autismo, trastornos afectivos, ansiedad en la infancia. Se ha hablado en los últimos años de la importancia del eje intestino-cerebro y aquí la disbiosis de la microbiota intestinal juega también un factor de riesgo. Entonces vemos que biológicamente hay muchísimos factores, pero también en la parte psicológica rasgos neuróticos en las personas, antecedentes de abuso o trauma infantil, sobre todo psicológico y sexual, una baja autoestima, la preocupación excesiva sobre el peso y la figura, que en la parte social llega a ser influenciado por esta parte de los medios de comunicación o por la parte de los familiares. Impulsividad, rasgos perfeccionistas, existe una rigidez cognitiva o una insatisfacción corporal o las conductas alimentarias de riesgo que comentamos hace rato, también impactan en el riesgo de presentar algún trastorno de la conducta alimentaria. En la parte social se ha visto mucho la parte del bullying. Lejos de un fenómeno que puede llegar a impactar en la parte social, vemos que confiere riesgo en la génesis de ellos. Pacientes que desde temprana edad hacen dietas, exposición a un ideal de delgadez. Desde hace mucho estamos impactados y hasta saturados por los medios de comunicación de estos ideales, pero realmente
Ese ideal es algo real, es algo tangible, es algo factible, pero sí impacta en los niños, o más bien en las personas, para que padezcan un trastorno de la conducta alimentaria. Adversidades en la infancia, ciertas minorías étnicas, por el estrés que llegan a tener es lo que se ha asociado. La práctica de ciertos deportes en los que se exige que tengan un ideal de delgadez, como puede ser la gimnasia. A lo mejor el ballet no es tanto un deporte, pero también se ha llegado a ver y a considerar como factor de riesgo. Un alto nivel educativo por el estrés que manejan estas personas. En personas adoptadas se ha visto, personas que sufren de inseguridad alimentaria. La comunicación de los padres sobre la comida llega a impactar. Mientras más deteriorada o pobre sea esta, más impacto tiene. La separación de familiares, la ansiedad en la familia. Hay muchísimos más factores, pero estos generalmente son los que más se hablan en los estudios, son los que más impactan para la génesis de los trastornos de la conducta alimentaria. Ahora, hablando ya un poco de los tipos de los trastornos de la conducta alimentaria, no vamos a ahondar demasiado en ello, ya que el diagnóstico es complejo realmente, es difícil, pero sí es importante tener en cuenta las características clínicas que me van a hacer pensar de este paciente pueda que tenga una anorexia nerviosa, una bulimia nerviosa, un trastorno por atracón, y por ende derivarlo oportunamente a un siguiente nivel de atención. Aquí la característica clave del trastorno de la anorexia nerviosa va a ser la restricción en en la ingesta energética, lo que se va a traducir con un peso bajo. Esto lo podemos evidenciar o hacer más objetivo con un índice de masa corporal en los adultos. Adolescentes y niños, nos sugiere la OMS que tenemos que percentilarlos con base a las características sociodemográficas del menor. Mientras esté por debajo de un percentil 5, ese índice de masa corporal, lo podemos considerar como un peso bajo. Va a haber también un miedo intenso a ganar peso o los comportamientos asociados a evitar la ganancia ponderal. Y aquí es donde entran las conductas alimentarias de riesgo. Llegan a evitar alimentos, llevan dietas muy restrictivas. Podrá parecer como chiste, pero las personas que al día se comen una manzana son situaciones que realmente se presentan en la práctica clínica. Llegan a esconder los alimentos, a juguetear con ellos mientras comen. Puede haber, o hay más bien, alteración en la autopercepción del peso de la constitución. No porque las personas estén fuera de la realidad, sino su percepción y concepción está distorsionada tal cual. Algunas conductas alimentarias, como un vómito autoinducido, que no es tan común en la anorexia nerviosa, pero sí se llega a presentar, por la irritación y la inflamación, puede ocasionar hipertrofia en las glándulas salivales o en las glándulas parótidas, erosión del esmalte dental, el tan famoso signo de Russell, que es los callos en el dorso de la mano. Más adelante veremos unas imágenes. Cuando ya son grados severos de anorexia nerviosa, las pacientes pueden presentar amenorrea. El DSM-4 lo considera como criterio diagnóstico, pero vemos que esto no es una constante en todas las pacientes, pero es un dato importante que nos habla que nos puede hablar de la severidad del cuadro. La pérdida del deseo sexual, otras conductas alimentarias de riesgo, aquí como las purgas, esto con el vómito autoinducido, el uso de laxantes, diuréticos, enemas, con la finalidad de perder peso, o los atracones, que es una ingesta excesiva en un corto periodo de tiempo. Algunas definiciones nos llegan a dar cierta ingesta calórica, pero siendo realistas en la práctica clínica diaria es difícil hacer la cuantificación de las calorías. Vamos a ver más adelante qué otras características va a tener un atracón. Pero ya con estos datos, sobre todo los primeros tres, podemos sospechar que nuestro paciente pueda tener una anorexia nerviosa. La bulimia de nerviosa, que es en algunas poblaciones llega a ser el segundo en prevalencia, estas se van a caracterizar de estos episodios de atracones que ya comentamos. Son episodios de ingesta calórica excesiva en un corto periodo de tiempo que se acompañan de situaciones con culpa, reproche, sensaciones emocionales intensas que causan un malestar significativo. Los pacientes tal cual pueden referir, es que como hasta sentirme incómodamente lleno o hasta casi vomitar y no me puedo controlar, no tengo control sobre ello.
Eso es un ejemplo claro de un atracón y se acompañan de conductas compensatorias que llegan a ser inapropiadas. Aquí sí es más frecuente el vómito inducido o las purgas. Literaturas nos comentan que del momento que empieza el paciente con el trastorno de la conducta alimentaria, hasta un año después pueden llegar a presentar el vómito autoinducido en la bulimia nerviosa. Pero vemos que a veces esto no llega a ser una regla, puede ser antes. La autoevaluación llega a estar influida por el peso y la constitución. Aquí, a diferencia de la anorexia, vemos que no es la percepción, es la autoevaluación o autoconcepción de la persona. Regresando un poquito a la anorexia, ya vemos que hay un peso o índice de masa corporal bajo. Los pacientes con bulimia nerviosa, por esta parte de las conductas, sobre todo los atracones, van a tener un índice de masa corporal normal o alto. Entonces es común que en ellos veamos grados de variables de obesidad o sobrepeso. Igual por el vómito autoinducido pueden presentar hipertrofia de las glándulas, erosión del esmalte, signo de Russell. Y generalmente los atracones son alimentos blandos, muy azucarados, suaves. ¿Por qué? Porque es más fácil masticar y hay cierta sensación que llega a producir a nivel hedónico en las vías mesocorticolímbicas que genera cierta satisfacción. Sabemos que estas mismas vías son las mismas o vías similares de la recompensa que en pacientes con adicción. O sea, hay cierto paralelismo neurobiológico que lleva a los pacientes a tener estas conductas. Y es común que en ellos también, por lo mismo, lleguen a consumir ciertas sustancias psicoactivas, las que ustedes gusten y manden, desde la ingesta crónica de cafeína hasta el fentanilo si quieren. Ahora, en el trastorno por atracón, a diferencia, los pacientes llegan a tener episodios de atracones con las características que ya comentamos. Y se suma la ingesta más rápida de lo normal, sentirse incómodamente lleno o hasta con ganas de vomitar, no tienen el control de lo que está pasando, comen aún con ausencia física de hambre, llegan a sentir mucha vergüenza, disgusto, culpa y una angustia que está marcadamente asociada. Aquí, a diferencia de la bulimia, ellos no van a tener alguna conducta compensatoria, van a tener el episodio de atracón y solamente. En la bulimia tienen el episodio de atracón y lo tienen que compensar con algo. Estos pacientes también es común que veamos sobrepeso, obesidad, también que los alimentos sean ricos en calorías, blandos, suaves y el consumo de sustancias psicoactivas. Aquí vemos una imagen de la erosión del esmalte dental. Ponemos el láser. Vemos cómo está erosionado el esmalte dental en un paciente con vómito autoinducido por un trastorno de la conducta alimentaria. Obviamente esto es algo que lleva ya bastante tiempo y aquí se evidencia nuevamente la erosión. El signo de Russell, las callosidades por el vómito autoinducido, porque lo más habitual y hasta reflejo es tomar los dedos, introducirlos en la boca. Aquí en esta otra mano no es tan evidente como en esta de acá. Entonces aquí es importante explorar a nuestros pacientes, simplemente viéndole las manos o pidiendo que nos muestren el dorso, haciéndole exploración a nivel oral, cómo está ese esmalte dental. Otros trastornos de la conducta alimentaria que no son tan frecuentes, pero es importante considerar que por lo mismo de que no hay tanta frecuencia, se nos pueden pasar por alto, pero no por ende no tengamos que indagarlos o darles un tratamiento, una referencia adecuada. La pica, que como tal es un consumo de sustancias no nutritivas ni alimenticias, puede ser gises, cemento, pegamento, pinturas, etcétera. Aquí es importante considerar el desarrollo del paciente y también las cuestiones que pueda llegar a tener. Si es un paciente con discapacidad intelectual, pero si el trastorno no es grave o la pica no es grave, se puede explicar si es una discapacidad intelectual importante, quizás severa o profunda, que nos explique esto, pero si la pica ya es algo que es algo problemático, que está ocasionando cierto deterioro a varias áreas del paciente, se puede también buscar para hacer el diagnóstico. Aquí generalmente nos habla la literatura de que llega a existir una deficiencia nutricional
y el paciente busca suplirla de esta forma, no porque sea algo consciente, sino ya vimos por la parte neurobiológica que se busca algo para suplir, o más bien para compensar lo que nos tiene. Los trastornos por rumiación. Aquí lo característico es una regurgitación involuntaria y repetida. El paciente regurgita, mastica, puede volver a tragar el alimento o escupirlo. La rumiación vemos que viene de los rumiantes, vacas, bisontes, que normalmente llegan a hacer esto, pero en el ser humano esto no es una conducta normal. Esto podemos llegarlo a ver también en pacientes pequeños. A veces es muy difícil en los niños que son muy pequeños diferenciarlos con algún trastorno digestivo, pero vemos que el paciente llega a observarse, o la literatura menciona que en los pequeñines podemos ver como cierta satisfacción o confort cuando están teniendo el episodio de rumiación. Aquí sí tendríamos que colaborar con pediatría para valorar si el paciente presenta un trastorno de rumiación o a lo mejor es algo netamente digestivo. Pueden tener los dos. En el trastorno por evitación y restricción de alimentos, aquí lo que va a haber, como el nombre lo indica, el paciente va a evitar ciertos alimentos, ya sea por el color, el sabor, el olor, la textura o alguna combinación de estas de forma persistente, que lo va a llevar a una pérdida de peso significativa, a deficiencias nutricionales y en ciertos casos llevan a suplementarse. Va a haber una falta de interés en la comida, tanto en la cantidad y la variedad, dependiendo del alimento. Pueden ser combinaciones de alimentos, puede ser solo un tipo de alimento, y ya comentamos esta versión sensorial que llegan a tener los pacientes. Aquí es importante no confundir con esta parte que llegan a tener los pacientes con trastorno del espectro autista, porque en el trastorno de evitación de restricción de alimentos específicamente es con la comida. En los pacientes autistas vemos que llegan a tener conductas restrictivas en otras áreas o no necesariamente tiende a ser con la comida. Que bien, si el trastorno es lo suficientemente severo, en el contexto de un paciente con autista, se pueden hacer los dos diagnósticos. El DSM y la CIE nos mencionan que existen otros trastornos especificados que son los que necesitan más investigación o no se ha visto tan prevalentes en las poblaciones. Y quise destacar aquí el síndrome del comedor nocturno, que es algo importante. En ellos va a destacar el insomnio y la ingesta calórica nocturna, a pesar de que el paciente ya haya cenado y calóricamente es algo similar a lo que el paciente ya consumió. Algunos pacientes inclusive lo hacen para poder conciliar el sueño, pero es algo que ya normaliza el paciente, no porque realmente así sea. Y por la ingesta en la mañana, pues no tienen un deseo de comer. Obviamente esto a nivel cardiovascular repercute demasiado, no solo por la parte de la ingesta calórica, sino por la parte del insomnio, que sabemos que actualmente funge cierto papel a nivel cardiovascular. Y tenemos los otros trastornos que no integran totalmente los criterios de alguno de los anteriores, o algunos como el trastorno por purgas, que el paciente únicamente tiene purgas, pero no tiene criterios para pensar en que pueda ser una anorexia o una bulimia. Mm, Sabemos que la nutrición es bastante importante y las deficiencias que llegan a tener por la restricción, por la evitación, por los atracones los pacientes, pues necesitamos hacer una valoración integral, no solo en la parte clínica, sino en la parte bioquímica, inclusive apoyarnos de otros estudios. Vemos que a nivel hematológico llegamos a tener alteración en las líneas celulares, alteración a nivel de químico, alteración de los electrolitos, alteraciones a nivel de hormonales también llegamos a tener. El electrocardiograma es un punto importante, ya que sobre todo en los pacientes con bulimia y anorexia van a tener alteraciones, tanto en el voltaje, intervalo QT. Es común, sobre todo en los pacientes con anorexia nerviosa, que presenten bradicardia. Entonces, es importante hacer electrocardiogramas, hacer estudios serológicos, hacer biometrías hemáticas en los pacientes para una valoración integral. Vemos aquí como la literatura nos da la explicación de por qué esto puede llegar a pasar. Obviamente el paciente, si tiene alguna situación leve,
Puede ser que no se evidencie tanto la alteración, pero es importante hacer los estudios. ¿Cómo vamos a hacer el abordaje? Por- eh, la guía de práctica clínica del CENETEC nos menciona, y sabemos como siempre en toda el área médica, la clínica es la que siempre va a ser mandatoria. Nuestro paciente tiene factores de riesgo. Hay clínica sugestiva de algunos de los padecimientos que ya comentamos, o hay conductas alimentarias de riesgo, más los factores de riesgo. Puede ser, o es muy probable que el paciente tenga un trastorno de la conducta alimentaria. O si yo puedo integrar el diagnóstico con los criterios de la CIE o del DSM-5TR actualmente, puede ser que inclusive solo el apoyo clinimétrico sea para complementar y ser más objetiva mi valoración. O si tengo dudas, pero el paciente tiene factores de riesgo, tiene conductas alimentarias de riesgo, puedo apoyar de la clinimetría. Vamos a adelantarnos un poquito. El cuestionario de conductas alimentarias de riesgo, este lo pueden consultar en la guía de práctica clínica del CENETEC. Este nos va a marcar ciertas conductas alimentarias y nosotros vamos a ir puntuando. Esto en los últimos 3 meses. Nunca o casi nunca, a veces, con frecuencia, que son 2 veces por semana o ya más de 2 veces por semana. Vamos a asignar del 0, 1, 2, 3 a cada uno de ellos. Vamos a hacer nuestra sumatoria. Si tenemos una puntuación mayor a 10, el paciente tiene un riesgo de un trastorno de la conducta alimentaria. Si lo asociamos a los factores de riesgo y la clínica sugestiva, es muy probable que ese paciente tenga un trastorno de la conducta alimentaria. La SCOF, que se ha hecho la traducción al español y a pesar de que no se ha dado un nivel de significancia importante para que se pueda usar en México, los autores nos mencionan que sí se puede emplear, sí la podemos utilizar y es más sencilla. Con 5 preguntas dicotómicas, sí, no preguntar. Tenemos versiones de calculadoras en línea como la que tenemos aquí. Usted se provoca el vómito porque se siente muy llena o lleno. Le preocupa haber perdido el control de la cantidad de lo que come. Y pues si ahondamos un poco en la parte anterior, pues aquí nos habla un poquito de la bulimia y trastorno por atracón. Ha perdido recientemente más de 7 kilos de peso en el periodo de 3 meses. O sea, pudiese ser que hay un trastorno de restricción de alimentos, puede ser que sea un trastorno de una anorexia nerviosa. Cree que está gordo, aunque otros los demás digan que está demasiado delgada. O sea, hay una alteración en la percepción o en la autoconcepción. Regresamos a la parte de bulimia y anorexia. ¿Usted diría que la comida domina su vida? Nuevamente la parte del trastorno por atracón. Más de 2 puntos nos da un tamizaje positivo, o sea, la probabilidad es alta de que lo puedan tener. Estudios internacionales nos hablan que aquí el rendimiento nos habla del 80 hasta el 97%. Quizá valga la pena hacer más estudios en nuestra población para ver qué tanto es ese rendimiento, pero por lo pronto los autores lo recomiendan y es una herramienta sencilla, realmente fácil de usar. Ahora, ya hicimos nuestro trabajo clínico, ya nos apoyamos de clinimetría, eso es muy sugestivo. Necesito yo hacerle estudios al paciente para ver en qué contexto está. Una biometremática, química sanguínea, nivel electrolitos séricos, examen general de orina, necesito ver cómo está el hígado, cómo están los lípidos. Esa tiroides puede estar disfuncionando, porque hay que recordar que los trastornos tiroideos nos pueden producir alteraciones cognitivas, conductuales, el perfil hormonal, porque ya comentamos, en grados o más bien en casos intensos o severos de anorexia nerviosa, si la paciente tiene amenorrea, sí o sí tengo que valorar cómo está esa parte hormonal. Dentro de los estudios de gabinete, pues el electrocardiograma por las alteraciones cardíacas que pudiese estar presentes. La literatura nos dice, todo paciente o paciente que tenga una anorexia nerviosa, que tenga amenorrea, estamos obligados a hacerle densitometría ósea. Entonces, tenemos que hacerlo con los pacientes. Tenemos que explicarles por qué estamos haciendo estas intervenciones y qué es lo que probablemente buscamos o esperamos encontrar. Ya hice yo la parte clínica, ya me apoyé de la clinimetría, ya tengo mis estudios. Ahora, en el primer y segundo nivel, pues necesito ver si tengo que referir a mi paciente.
hay que valorar si hay necesidad de hospitalización, ya sea a nivel del hospital general o una hospitalización psiquiátrica. ¿Pude yo hacer el diagnóstico de un trastorno de la conducta alimentaria o el paciente ha perdido más de 10 al 25% de peso sin una causa que lo explique? ¿Hay atracones o purgas persistentes? Si el paciente tiene alguno de estos, pues es importante referirlos. Ahorita vamos a ver los criterios puntuales para referir a psiquiatría de forma urgencias y al hospital general, porque vemos que algunas alteraciones a nivel bioquímico, a nivel de electrolitos y a nivel cardíaco son situaciones que puedan poner en riesgo la vida de los pacientes. Tanto es así que nos hablan que la mortalidad en estos casos, sobre todo de anorexia nerviosa, que es los que más alteraciones a nivel orgánico llegan a tener, la mortalidad en ellos son por arritmias, por infecciones o la parte asociada al suicidio. Entonces, es importante aquí valorar bien a los pacientes. Entonces, ¿cuáles van a ser mis criterios para derivar urgentemente al hospital general? Una pérdida de peso mayor al 50% en los últimos 6 meses o mayor al 30% en 3 meses, alteraciones en la conciencia, presencia de convulsiones, cualquier grado de deshidratación, alteraciones hepáticas o renales severas, datos clínicos de pancreatitis, alteraciones a nivel del potasio y sodio. Vemos aquí los puntos que maneja específicamente la guía. Menos de 3.000 equivalentes en el sodio, menos de 130 o más de 135 en el sodio, arritmias graves o algún trastorno de la conducción, pacientes con bradicardia, sobre todo menos de 40 latidos por minuto, pacientes con síncope o con presión arterial sistólica menor a 70, sangrado digestivo ya sea alto o bajo o datos de dilatación gástrica por el riesgo de que pueda ser un hilio, que pueda ser una obstrucción intestinal. Entonces, paciente que sospechemos de trastorno de la conducta alimentaria, o que ya integremos el diagnóstico, que tenga alguno de estos criterios, hay que enviarlo urgentemente al hospital general porque la vida del paciente corre riesgo. Ahora, nuestro paciente no tiene ninguna de estas características, tengo yo que valorar si necesita valorarlo psiquiatría de forma urgente. El paciente tiene una negativa total a ingerir alimentos y o líquidos. Hay sintomatología depresiva con riesgo autolesivo o suicida, porque hay que entender que no es lo mismo. Puedo yo querer o lesionarme sin la finalidad de acabar con mi vida. Hay pacientes que lo hacen con la finalidad de regular sus emociones, pero a veces se les pasa la mano. Entonces tenemos que valorar esa parte. O cualquier conducta autolesiva, porque el suicidio y las conductas autolesivas no son sinónimos o no siempre están presentes en la depresión. Pueden estar en el trastorno de consumo de sustancias, en pacientes que en el contexto de la conducta alimentaria, trastornos de la personalidad, trastornos de ansiedad, y vemos que son comórbidos con los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, es importante identificar estos casos. Ya vimos el impacto que genera a nivel de las estadísticas mundiales, lo que tenemos a nivel nacional, la calidad de vida de los pacientes, cómo va a repercutir si vemos que ya desde pequeñines está afectando. La parte nutricional va a impactar sí o sí en su desarrollo a cualquier nivel que ustedes gusten y manden. Entonces tenemos que hacer las detecciones oportunas y enviar a los servicios en tiempo y forma para que les podamos dar la atención más adecuada. Y quise cerrar con esta frase de Santiago Ramón y Cajal: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Parece que no o no se escuchó. Vamos a dar un momento para darles oportunidad de escribir sus preguntas en el chat, por favor.
Muy bien, veo que hay una pregunta. Si la paciente cursa con gastritis y colon irritable desde el nacimiento, ¿qué se debe hacer? Hay que valorar ahí bien el contexto de la paciente, porque si la gastritis y el colon irritable ya tiene datos de que se necesita abordar de urgencia, la parte psiquiátrica aquí toma segundo plano. Tenemos que darle el tratamiento adecuado a esa gastritis y es el colon irritable. Si ya hay datos de alarma, como que tenga sangrado tubo digestivo, datos de obstrucción, que no es algo común, pero pudiese llegar a pasar, tenemos que derivar a segundo nivel, ya estabilizándose, ya teniendo tratamiento en estos casos, ahora sí, ya entramos psiquiatría a valorar qué trastorno de la conducta alimentaria es, y apoyarnos de otros servicios, porque el tratamiento no solo se limita a la parte de psiquiatría, tenemos que apoyarnos en nutrición, de varias áreas de psicología, de trabajo social. Entonces tenemos que contextualizar el caso específico de cada paciente. No sé si pude responder la pregunta. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Parece que no hay más dudas, doctor. Bueno, si no hay más dudas, solo recuerden hacer su registro para la asistencia. En el chat ya les mandaron el link. Pues sería todo de mi parte. Que tengan muy buen día y espero que la información les haya sido bastante útil. Muchas gracias, doctor, por su ponencia de este día.